Ok, hola, muy buenas noches. Disculpen que estamos un poquito tarde, pero, pero aquí estamos, ¿ok? Muy buenas tardes, espero que estén todas bien y se hayan sentido pues ya un poquito acostumbradas a la situación en la que estamos pasando, pero todas estas cosas nos van a resultar para bien, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, pues realmente aquí estamos todas juntas en lo mismo y en la misma situación. Así que esta noche yo quisiera darte un mensaje acerca de una de las situaciones que yo pienso que cada una estamos viviendo en este tiempo, sobre todo porque estamos 24/7 con las personas que más amamos, ¿verdad? Y vamos a tomar este tema que va a ser le puse el valor del perdón, porque el valor del perdón tiene un valor incalculable, un valor que ni tú ni yo podríamos pagar, ni ninguna persona del mundo podría pagar el valor que tiene el perdón. Y hay que saber perdonar, sobre todo en la familia. Porque a pesar del gran amor que tenemos por nuestra familia, son las personas con más dificultades tenemos para perdonar. Y muchas veces perdonar es difícil. Y sin perdón, nosotros vamos a morir por dentro. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecó en el huerto del Edén? Pues Dios le dijo que no tomara del bien y del mal, porque si él comía de ese árbol se iba a morir. Pero nosotros podemos ver que siguen los capítulos y ellos están vivos. Realmente están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y lo que hace en nuestras vidas la falta de perdón es matarnos nuestro espíritu. Una de las cosas más horribles que tú puedes vivir aquí en la tierra es no tener el espíritu de Dios. David decía en uno de los salmos: Señor, quítame lo que quieras, pero no quites de mí tu santo espíritu. Es una cosa espantosa poder vivir así. Yo recuerdo una ocasión muy oscura de mi vida que yo no sentía al Señor y sentí lo horrible que es no sentir al Espíritu Santo. Así que una de las cosas por beneficio nuestro, por nuestra propia vida y para mantenernos en vida es perdonar, no importa qué, porque lo vamos a hacer para nuestro bien. ¿Ok? Entonces, al perdonar, aun cuando los recuerdos sigan en nuestra mente, al menos podremos empezar a mirar hacia adelante. Porque las cosas del pasado nunca las vamos a poder remediar, nunca van a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es nuestro futuro. Así que con el mismo lente que tú lo veas, es como lo vas a hacer. Si tú ves todo oscuro, dice la palabra que la lámpara de nuestra alma son nuestros ojos. Y como tú veas las cosas, es como tú vas a vivir tu vida. Así que tal vez nos han tratado mal, ¿a quién no? Si lo dice en la escritura, que al ratito lo vamos a leer. O han despreciado nuestro amor o nuestro cuidado, nuestras atenciones, sobre todo ahorita que estamos aquí encerradas haciendo todo lo más posible porque el trabajo ha aumentado la comida, ha aumentado la ropa, la lavada, ha aumentado el desorden en la casa, ha aumentado las personas que normalmente estamos en la casa porque ahora nadie sale, nadie entra. Entonces hay ofensas, hay desprecio, hay una mala atención, hay no te agradecen, ni el cuidado, ni porque limpias o porque no limpias. Bueno, cuando no limpias sí te dicen, pero cuando limpias no te dicen, ¿verdad? Así que todas esas cosas nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a pasarlas por alto. Y lo cierto es que debemos perdonar incluso cuando la otra persona no se arrepienta o no cambie de actitud. Por lo general buscamos excusas como si tan solo dejara ese estilo de vida, así decimos. Si tan solo dejara de gritarme, si tan solo dejara sus calcetines donde debe, si tan solo recogiera su ropa, si tan solo levantara los platos de la mesa, si tan solo dejara la cerveza, el cigarro, el licor, o bien, si dejara a esa mujer o a ese hombre
que parece que le está succionando toda la vida, o si dejares el teléfono, esa comunicación sea lo que te está hostigando a ti. No obstante, debemos hacerlo a pesar de que no haya evidencia de cambio alguno. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos que cambiar para que Jesús nos perdonara. Él nos perdonó, aún así, como estábamos. Él no nos pidió, cambia y después vengo por ti, o después te perdono. No, esa es la misma clase de perdón que Dios nos está pidiendo a ti y a mí. ¿Ok? Entonces, esto no significa que mantengamos una actitud pasiva ante el abuso. No estoy hablando de eso. O de que te humillen o la agresión tampoco. Más bien, si perdonamos, elevamos nuestra dignidad. Y esta nos permite tener la firmeza de poder decir hasta aquí sí o hasta aquí no. Así que es necesario eso para poder evitar el abuso. Mientras tú no te sientas digna, mientras tú no te sientas segura de ti misma, mientras tú no sepas que no es asunto contigo, es asunto de la otra persona, tú no vas a poder estar en una condición de perdonar desde raíz. Así que lo contrario al perdón es el rechazo, ¿verdad? Y esa es la mayoría de las situaciones que hay, es que la persona se siente tan rechazada, pero ¿por qué? Porque no ha perdonado. Entonces no perdona, rechazas a las personas y esto casi siempre trae consigo que no me quieren, me rechazan, me aíslo, ¿verdad? Y ahorita nadie se puede aislar. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma casa. Así que por eso yo sentí de mi parte poder compartir esto, porque no vamos a poder vivir dentro de la misma casa sin poder perdonar. Y mira que te lo dice alguien que ha perdonado, ¿verdad? Porque esto no es de estudiarse, ni es de aprenderse de memoria, no, es de vivirlo, ¿ok? Entonces, casi siempre, si uno no perdona, va a traer con nosotros ese aislamiento, ya no quieres ver a la persona, pero ahorita, ¿cómo le hacemos? Yo creo que esto es una oportunidad de Dios, o esto es una prueba de Dios que tenemos que pasar aprobadas por Él. Imagínate, tú no puedes salir, tienes que estar adentro, no puedes voltearte y decir, ok, hoy me voy a la calle y no regreso. No, hoy no podemos salir, aquí tenemos que estar, ¿ok? Entonces, esta es una prueba que Dios nos está poniendo para que de una vez y para siempre tú puedas perdonar lo imperdonable, ¿ok? Para ser libres de amargura y para que no haya más distanciamiento. Así que Dios nos puso en una jaula de oro, como dicen, ¿verdad? Así que para poder perdonar. Y el perdón debe darse a pesar de las heridas profundas que nos haya causado. A pesar de muchos sueños que se han frustrado o las promesas que se nos han hecho y que no nos han cumplido. Sin el perdón no va a haber esperanza para la reconciliación con la familia. Así que es súper importante eso. Y es posible que sea difícil perdonar a alguien que hiera demasiado, pero hacerlo es algo que libera el camino para la reconciliación. Así que antes de continuar con el estudio, yo quiero poner este estudio en manos del Señor y le doy la bienvenida a todas las que ya se han conectado y bueno, nuevamente les pido disculpas por la tardanza. Si ustedes tuvieran idea todas las cosas que se tienen que hacer para poder grabar, comprenderían mejor. ¿Ok? Así que Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche. Te doy gracias, Señor, por la bendición de tener un día más de vida. Yo te doy gracias por cada una de las mujeres, Señor, que están en este momento conectadas y todas aquellas que después, Señor, verán este video, Señor. Porque, Señor, yo lo considero, Señor, súper esencial para nuestra vida y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo
en estos momentos. Señor, tú nos has puesto esta prueba, Señor, y queremos salir aprobadas por ti. Estamos en un mismo lugar, estamos en un aislamiento, estamos en un encierro, estamos en una cuarentena, estamos pasando situaciones difíciles de falta de trabajo, Señor, y que eso, por supuesto, que produce enojo, produce ira, produce desesperación, produce angustia del mañana, produce tantas cosas, Señor, pero solamente agarrados de tu mano, Señor, es que vamos a poder pasar esta prueba aprobados por ti. Pero, Señor, juntamente con la prueba, tú ya nos diste la salida. Y hoy, Señor, una de las maneras de poder salir de esta situación es perdonando, Señor, porque el perdón mejorará nuestras situaciones familiares, nuestra situación de matrimonio, nuestra situación con nuestros hijos, Señor, y con todas las personas, Señor, con las cuales nosotros vamos a salir después a rodearnos con ellos. Padre, que salgamos sanas, que salgamos libres, que salgamos, Señor, amorosas, que salgamos, Señor, con una libertad preciosa, Señor, porque imagínate, Señor, poder salir de la misma manera que entramos, no. Señor, Señor, oro en esta noche, Señor, para que cada una de nosotros salgamos, Señor, totalmente cambiadas para tu gloria y para tu honra. Amén, amén. Bueno, pues continuamos con el valor del perdón y que es necesario perdonar para tener familias sanas, familias restauradas. Y voy a hablarte de 2 definiciones de perdón. El perdón no es un beneficio que le confieres a otra persona. Es una libertad que tú te das a ti misma. ¿Oíste? Si tú gustas anotar, porque esto es algo como para poderlo realmente meditar, reflexionar. El perdón no es un beneficio que tú le estás dando a la otra persona. No es. No le estás haciendo ningún favor a la otra persona. Tampoco estás diciendo que lo que te hizo no es algo ligero. No. Tampoco estamos diciendo que la persona, hizo, pero realmente, no. O sea, como a veces decimos, perdón, ¿verdad? No. Tal vez tuvo mucha razón y tal vez lo que te pasó fue algo terrible, ¿verdad? Pero cuando tú perdonas, no es un beneficio que le estás dando a esa persona. Es una libertad que tú te la estás dando a ti misma. Porque la falta de perdón te encierra a ti, te mata a ti, te destruye a ti, no a la otra persona. ¿Has oído decir alguna vez que dicen, es como me tomo un veneno creyendo que a la otra persona es la que se va a morir? No. La falta de perdón es tomarte el veneno tú y tú eres la que te vas a morir. Así que no, esta noche estamos aquí porque Dios nos va a libertar y nos va a dar la seguridad de que nosotros vamos a poder perdonar cualquier situación y desde raíz. Así que la segunda manera de definir el perdón es perdonar es renunciar al derecho de herirte, porque ya te han herido. ¿Te das cuenta? Perdonar es renunciar al derecho de herirte, porque alguien más te hirió. Esto es algo que si tú lo pones en tu espejo todos los días y reflexionas, vas a ser fácil que tú vas a perdonar. ¿Por qué? Porque cuando tú no perdonas, tú te estás hiriendo porque alguien más te hirió a ti. Y eso no vale la pena. Solo cuando en realidad renunciamos a nuestro derecho de tomar venganza, de señalar y de juzgar, hemos podido perdonar con sinceridad. Cuando ya no juzgas, cuando ya no señalas, cuando ya no hablas de lo que te hicieron, cuando ya no quieres tomar venganza, esa es una señal de que realmente tú has llegado al perdón. Así que, y cuando tú tienes perdón, por supuesto que viene la libertad. Como cuando nos sentimos perdonadas por Dios, ¿a poco no? Cuando conocimos a Jesús, cuando lo recibimos y cuando Dios nos dio ese perdón, dice la palabra que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas vienen a ser nuevas. Y eso fue lo que nos pasó. Nosotros estábamos felices, libres, proclamando a todo mundo de nuestra libertad. ¿Pero por qué? Porque Dios nos había perdonado nuestros pecados.
Eso mismo te va a suceder a ti cuando tú perdones los pecados a las demás personas. Así como Dios nos perdonó, nosotros tenemos que hacerlo para sentirnos nosotros libres. Tal vez la otra persona no lo sienta así, pero tú sí vas a sentirte libre. Así que esa experiencia es algo glorioso, ¿verdad? Yo recuerdo el momento cuando recibí a Jesús, era como si todas mis páginas de mi vida, Dios me las hubiera borrado y me puso en blanco y me dice, Magda, borrón y cuenta nueva, aquí está otra oportunidad, donde ya nadie te acusa, nadie te señala, nada te avergüenza. O sea, ¿por qué? Porque Dios ya te perdonó. Qué hermoso. Y de ese mismo sentimiento te estoy hablando cuando tú vas a lograr perdonar a la persona que te ofende, que te hiere, que te lastima, que te rechaza. Así que por eso va a suceder como un tipo nuevo nacimiento. Y tal vez es lo que Dios está provocando en esta nueva cuarentena, en esta nueva prueba que estamos pasando. Todos debemos luchar por alcanzar esa libertad y al hacerlo va a aumentar nuestra capacidad de amar. Tal vez porque el amor ahí está. Dice la palabra que el amor no deja de existir porque el amor es Dios. Está tal vez tapado en tanto resentimiento, en tanta amargura, en tanta falta de perdón, pero el amor nunca deja de ser. Así que cuando tú logres perdonar a tu marido, vas a tener una nueva capacidad de amarlo. Vas a tener una capacidad tremenda, ¿verdad? Yo lo he experimentado y es algo glorioso, glorioso el poder vivir de esa manera. Hay personas a las que el perdón se les dificulta muchísimo. Y es porque el problema que ellas tienen es porque se resisten a olvidar la ofensa y el pasado. Es algo que no pueden dejar ir. Y esa es una de las razones por las cuales es importante perdonar, para poder dejar ir lo oscuro, el pasado, la ofensa, las cosas que no valen la pena que tú estés cargando. Fíjate que yo me recuerdo que mi pastor siempre platicaba una historia de que en la India el peor castigo, ¿verdad?, que podían darle a una persona era que, ejemplo, esta persona fue y le robó una vaca a otro. Y el castigo para él no era meterlo en la cárcel, era amarrar a la persona que ofendió junto con él. Imagínate. Él tenía que caminar para donde quiera que iba con la persona que más ofendió. Y eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Nuestra mente está ligada al pasado, a la ofensa, a lo que te hicieron. Y todo el día, noche, mañana, te despiertas, amaneces, te duermes y te vuelves a levantar y tienes el mismo pensamiento. ¿Sabes qué es lo que pasaba ahí en la India? Una vez que las personas estaban así atadas, dicen la historia, que a la persona no tenía ni que matar. Se moría sola de tanto ver a la persona que ofendió al lado de ella. Es lo mismo que te está sucediendo a ti cuando tú no perdonas y tienes constantemente aquí al que te ofendió. Te está matando a ti misma. Estás muriendo diariamente a tus sueños, a tus ilusiones, y ya no tienes ni siquiera ilusiones de vivir. No, eso va a terminar hoy en el nombre de Jesús. Porque la persona que más daño se hace y que sufre un desgaste espiritual es la misma persona. Pero ¿sabes para qué se están desgastando y tanto que esfuerzo que hacen para no perdonar? Es para conservar su orgullo. Pero sin embargo dice otra palabra que el que pasa la ofensa, ese es el más grande. Eso es la persona que de verdad vale. La falta de perdón hace que la amargura, el rencor, el enojo, el dolor y la frustración estén constantemente presentes en tu mente. Y eso te atormenta. Eso te da migraña, eso te da dolor de cabeza, eso te quita tu libertad mental, eso te quita tus ilusiones. Y es por eso que la persona que se encuentra atada a esos sentimientos negativos no es libre en sí.
Y en la medida que permanezca en esa posición, se deteriorará su salud y su vida emocional. ¿Por qué crees que las personas hay tan esquizofrénicas, bipolares, o tienen gente que está simplemente viviendo en el pasado? Porque ellas mismas se han lastimado por dejar la herida, el perdón. Hoy escuchaba la historia de un joven en España que había matado a su papá, a su mamá y a su hermanita porque tenía síndrome de Down y porque él no podía perdonar a Dios. Imagínate. El muchacho no se suicidó él solo, pero imagínate la vida de ese muchacho teniendo eso. Pero bueno, la buena noticia es que ese chico al poco tiempo ahí en la cárcel conoció al Señor. Y es una persona casada felizmente. Y entrevistaron a la esposa y la esposa dice que ella puede tener plena confianza en él porque él nunca ha visto ningún rasgo de desconfianza, nunca ha visto un rasgo de ira o de enojo. Ella lo conoció ya después de haber sido restaurado, es más, es la hija del pastor donde él se convirtió, imagínate, para que el pastor pudiera permitir que su hija se casara con este hombre, es porque este hombre nació de nuevo, como lo acabamos de decir en la palabra, en la escritura. Si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser nuevas. ¿Que acaso Dios no perdonó así a Pablo? Que perdonó todos los asesinatos que él hizo, ¿verdad? O más bien, claro, no los hizo él personalmente, pero sí mandó a todo el ejército para matar y destruir a todos aquellos que perseguían a Cristo. Entonces, pero después él, tú leyendo la escritura en el libro de Hechos, dice, yo nunca he matado, yo nunca le he hecho mal a nadie, yo la primera vez que leí eso dije, qué hombre tan mentiroso, que no mató a Estefan, que no mató a este. ¿Sabes qué? A él se le hizo vida. Lo que dice la palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser nuevas. Así que de esa misma manera nosotros tenemos que perdonar para darnos a nosotros la oportunidad de vivir y para darle a la otra persona también la oportunidad de vivir. Este joven ya ahorita tiene 20 y tantos años, casado con una niña de 2 años, felizmente, y con un rostro totalmente nuevo. Qué hermoso es nuestro Dios. Tal vez tú ni yo lo hubiéramos perdonado. Tal vez la corte pues lo juzgó, es lo que merecía. Pero a los ojos de Dios, como cuando Dios encontró a esta mujer que le trajeron, ¿verdad? Descubierta en adulterio, que le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primer piedra. Y dice la palabra que desde la persona más pequeña hasta el más, de la más grande al más pequeño, el que tenía más pecado, fue el primero que tiró la piedra. Así que nosotros no podemos tirar de piedras a alguien más. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, cuando Jesús le dijo, a ver mujer, voltea, ¿dónde están los que te acusaban? Ella volteó y no vio a nadie. Solamente quedó Jesús. Y aún así Jesús le dijo, vete porque yo no te condeno más. Ni yo te condeno. Así que es por eso que tú y yo tenemos que perdonar. Porque el Señor nos ha perdonado. Y es la única cosa que nos va a sanar nuestra vida emocional. Dice que el perdón no es fácil. No es fácil de comprender, es como este caso que te acabo de hablar. O sea, no es fácil de comprenderlo. Por lo general, estamos esperando sentir el deseo para poder otorgarlo. Queremos ver el cambio primero. Queremos ver alguna señal, algún cambio o una señal de arrepentimiento. Pero, sin embargo, Dios no esperó en nuestro caso. Pero ya todos nosotros sabemos que el perdonar no es un sentimiento, ¿verdad? Porque es un mandamiento de Dios. Dios nos mandó perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros. Es que a veces no queremos renunciar al derecho de que a veces queremos vengarnos un poco, aunque sea un poquito, ¿verdad? Está como yo, me acuerdo, hace muchos años,
antes de conocer yo al Señor, pues mi marido llegaba tarde a casa y pues yo me sentía sola, ¿verdad? A pesar de que tenía mis hijos ahí en la casa. Y yo pues extrañándolo, ¿verdad? Que llegue a la casa, bueno, él tenía su negocio y cerraba el negocio a las 3 de la mañana. Y pues imagínate, yo quería que pues dejara a los empleados y se viniera a casa temprano. Pero no era así. Total, un día dije yo, ay, yo me quería vengar. Y un día dije, un día me voy a salir y me voy a ir, aunque sea ahí al Burger King que quedaba en la entrada del rumbo donde nosotros yo vivía, para que mi esposo supiera qué es lo que se sentía que yo estaba sola. O sea, que llegue a la casa y no estoy. O sea, eso es todo lo que yo quería, vengarme, imagínate. Y pues qué tontería total. Pues un día me armé y yo me voy saliendo de mi casa como a la 1 de la mañana, ¿verdad? Bueno, dejé a mis hijos, pero porque en ese tiempo, gracias a Dios, yo tenía una nani para mis hijos. Entonces, pues ahí estaba con ellos, o sea, no los dejé solos. Me salí a la 1 de la mañana y ya me voy y quedaba ese Burger King, quedaba como a casi 2 millas de la casa. Y yo me llevo y me estaciono al Burger King y estoy ahí. Y el Espíritu Santo, ahora sé que es el Espíritu Santo que me dijo, ay Magda, qué ridícula, ¿qué haces aquí? Ay, me dio tanta vergüenza que me regresé a casa, ¿verdad? Un asunto que nunca supo mi marido, pero yo, o sea, me sentí ridícula. O sea, ¿cómo que hacer eso, verdad? Porque lo que yo quería era vengarme. Pero sabes que eso no cambió la situación. Pero cuando conocí al Señor, de verdad me dio risa, como ahorita me está dando risa pensar en eso. ¿Qué cosas a veces nosotros pensamos con tal de que las otras personas sientan lo que nosotros sentimos? No, el dolor es para nosotros. Nosotros nos estamos haciendo daño a nosotras mismas. No te lo aconsejo. Así que no tomemos venganza por nosotras mismas. ¿Ok? Dice Lucas 6:27. Traemos a la palabra. Dice que los que están dispuestos a escuchar, eso dijo Jesús, les digo, si estamos dispuestas a escuchar, es lo que estoy leyendo la escritura, estoy leyendo la nueva traducción viviente de Lucas 6, versículo 27. Dice, los que estén dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos. Con razón Jesús de antemano dijo, los que están dispuestos a escuchar. Fíjate, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. El perdón es un proceso. Hay que orar, hay que amar, hay que procesar lo que nos ha sucedido. Pero ¿sabes qué? Procesarlo a través de la palabra. El perdón es el proceso y una de las señales que vamos a tener cuando hemos perdonado es que cuando te sorprende el recuerdo o cuando te acuerdas, como yo ahorita que me acordé de ese hecho que te acabo de platicar, me dio risa, ¿verdad? Que cuando traigamos esos recuerdos, ¿verdad? De lo ocurrido y no experimentemos ningún dolor. El perdón es la única forma de ser libres de la amargura y del rechazo. Tenemos que aprender a pedir perdón también. Es algo que yo tuve que aprender. ¿Por qué? Porque yo prefería hacer todo lo posible para no ofender con tal de no pedir perdón. Imagínate. Era más mi esfuerzo por ser perfeccionista y por hacer todos los detalles y todo lo que me pedían y por adelantado lo hacía. ¿Por qué? Porque yo no quería equivocarme en algo o fallar en algo para después ir a pedir perdón. Pero no podemos vivir una vida así. Eso nos esclaviza también. Nos esclaviza tanto como no pedir perdón. Tenemos que aprender la forma en que la otra persona le agrada que nos disculpemos. ¿Te acuerdas de aquellos 5 lenguajes del amor? Hay personas que son amadas y que la otra persona se desvive por amarla, pero la otra persona no se siente amada. ¿Por qué? Porque no le estás hablando en su lenguaje del amor. ¿Ok? Hay parejas, o sea, hermosas, ¿verdad? Hay mujeres brillantes, mujeres, yo he conocido mujeres impecables en su manera de ser, de su casa, de atender al marido, de todo. Y sin embargo el marido la desprecia. ¿Cómo? Yo me he quedado sorprendida
de ver esos casos, hasta que aprendí y leí el libro ese de los 5 lenguajes del amor. ¿Sabes qué? Esta chica se arregla, se viste, arregla su casa, da la comida, hace todo lo que ella más puede para agradar al marido, pero sin embargo el marido no está agradado. Y no es porque no lo quiera, sino que no le está hablando en su lenguaje del amor. Y también hay un lenguaje para recibir el perdón. Y esto es nuevo también para mí. ¿Me entiendes? Que cada quien tiene un lenguaje de que pueda recibir el perdón, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión que yo sé que fue el Espíritu Santo que me lo puso en una ocasión. Teníamos una dificultad bastante fuerte en la familia y que se tuvo que llamar a una junta, ¿verdad? Para poder tratar el asunto. Y después de escuchar, ¿verdad? A la persona que se sentía demasiado ofendida, ¿verdad? Nosotros, la pura familia, pues estábamos escuchando mi esposo y yo, y claro, mi esposo y yo nos pusimos a orar, a ayunar y a todo para poder tener un buen resultado de esa reunión familiar. Y ya después de haber escuchado y todo eso, yo le pregunté a la persona, ¿verdad? Después de que ella habló todo y dijo todo. Entonces yo le dije a ella, bueno, ¿qué necesitas tú que nosotros hagamos para que nos puedas perdonar? Y, ¿sabes? Fue simple. Ella solamente dijo, pídame perdón. Ok, pues lo hicimos. Pero es una cosa tan simple, pero el lenguaje del perdón para ella era simplemente que le pidas perdón. Y hay personas, ejemplo, para mí, a mí no me importa si no me piden perdón o no, yo perdono. No es mi lenguaje el que me pidas perdón. Tal vez otra cosa será, ¿verdad? Pero eso es también importante, que tú conozcas cuál es el lenguaje para que tú le pidas perdón. ¿Por qué? Porque hay personas que realmente se han arrepentido, pero porque la otra persona no lo ha recibido como él desea, esa forma de pedir perdón, ha creído que no le has perdonado. ¿Ok? Así que una vez que tú identifiques eso, es necesario, porque es la manera de restaurar a la otra persona. Cuando nos disculpamos de tal forma que el otro logra interpretarnos de la manera correcta, vamos a facilitar que él nos otorgue el perdón también, ¿verdad? Porque de esa manera, si es de esa manera que él lo quiere, de esa manera, mira, perdonamos. De ahí al otro día, borrón y cuenta nueva, toda nuestra vida súper normal, súper excelente. O sea, qué hermoso es el poder, ser conscientes de que tenemos que perdonar o que tenemos que nos perdonen, ¿verdad? Entonces, las relaciones se unifican, o sea, las relaciones se unen más, hay más confianza, hay más armonía, hay más alegría, hay más de todo para disfrutar, porque no solo tenemos que aprender a pedir perdón para que comprendas que estamos arrepentidos, ¿verdad? Sino que debemos estar también dispuestos a recorrer el camino que facilita sanar la herida. De esa manera, tú sanas las heridas. Porque una herida que no ha sido sanada está ahí pudriéndonos, está trayendo una y otra más, porque una falta de perdón abre puertas a los demonios. Ya después ves monos contra chete, como decimos en México. Ya todo lo ves mal. Ya si tal vez la falta de perdón por verdad para tu marido fue una situación que tuvo con alguien y tú sabías que estaba en el teléfono, entonces cada vez que suena el teléfono tú estás pensando lo mismo. No, tú tienes que cerrar esa herida para que de la manera que tú veas las cosas, aunque hayan sido muy similares, no es así. Tenemos que ser sanadas totalmente. Esto significa que genera un espacio, ¿verdad? También va a generar un espacio y va a dar el tiempo necesario para que tú vuelvas a recargar baterías. Fíjate lo que dice Proverbios 19:11. Dice, las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Wow, te lo vuelvo a leer. Proverbios 19:11.
las personas sensatas no pierden los estribos. Cuando tú has perdonado realmente, tú no te vas a enojar, tú no vas a perder tu posición, tú no vas a estresarte, tú no vas a gritar, tú no te vas a enojar, tú no te vas a exasperar, tú no te vas a incitar a hacer algo malo, ¿verdad? Porque las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Lucas 17 del 1 al 4 dice, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello, que hacer que uno de estos pequeños caigan en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo inmediatamente. Y si hay arrepentimiento, pues perdónalo. Aún si la persona te agravia 7 veces al día. Eso que se nos quede grabado, 7 veces al día. Como lo estamos ahora y en cuarentena, encerrados, tal vez haya más de 7 veces al día. Pero también mira lo que dice aquí. Y cada vez que regrese y te pida perdón, debes perdonarlo. ¡Wow! O sea que no son nada más 7 veces al día, 70 veces 7 y cada día. Así que yo no creo posible que 490 veces al día alguien venga, ¿verdad? A hacernos algo. Pero sí al menos 7 veces al día. Pero cada vez que te pida perdón, debes perdonarlo. Mateo 18:35 nos dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Así que, ¿qué es lo que Dios va a hacer con nosotros si nosotros no perdonamos? Si ya Dios nos dijo que perdonáramos 70 veces 7, que perdonáramos 7, aunque fueran 7 veces al día, y que cada vez que venga la persona a pedirnos perdón, o sea, ya eso es ilimitado, porque dice, si ya, cada vez que venga y te pida perdón, ¿verdad? O sea, yo realmente, como les platicaba, o sea, era difícil de pedir perdón, y pues también para perdonar, me era difícil. Así que yo decía a mi marido, no, o sea, tú ya te perdoné casi las 490 veces. O sea, ya no te puedo perdonar más, decía yo. Pero cuando leí bien esa escritura que dice, pero cada vez que venga y te pida perdón, perdónalo. Y como mi marido era tan fácil de venir a pedirme perdón, pues yo no tenía excusa porque la palabra me decía que cada vez que viniera, o sea que yo dije, no, ya las 500 ya no la perdono porque ya nada más fueron 450. Pero cuando leí esta escritura y que dice, pero cada vez que venga y te pida perdón, pues perdónalo. Wow, de verdad, caí rendida a Dios y dije, ok, ya, no me queda otra, me rindo, perdono, ¿verdad? Así que, porque si no, el Padre Celestial nos va a mandar los atormentadores. Nos va a mandar ¿quién? ¿Recuerdan esta parte es de la parte de la historia de aquel hombre al cual le perdonó, le debía muchísimo dinero, ¿verdad? A una persona y le rogó, le suplicó que le perdonara, ¿verdad? Entonces la persona pues realmente le perdonó. Y pues muchas personas, ¿verdad? Han calculado cuánto debería esa persona. Pone tú que debía $1,000, pongámoslo así, ¿verdad? Y entonces se lo perdonó. Y en lugar de meterlo a la cárcel, como era la costumbre, ¿verdad? Ponle tú que le robó los $1,000, pero se los perdonó y lo dejó libre. Pero este hombre, al momento de estar libre, va por el camino y se encuentra, ponle tú un compadre o una persona que le debía $10. Y le dice, hey, págame mis $10. Y la otra persona, pues tal vez para ella eran mucho, $10. Y la persona se humilló, le perdonó, le rogó que lo perdonara. Y la persona esta que acababan de perdonar por $1,000 le dijo, no, ¿verdad? Yo te voy a mandar lo estrujó y lo mandó a la cárcel por no pagar los $10. Pero las personas que habían dado cuenta que Jesús le acababa de perdonar, a la otra persona que le había perdonado los $1,000, se dieron cuenta y fueron con la persona a decirle, oye, aquel que le perdonaste tus $1,000 no le pudo perdonar $10 a esta persona.
Y esta persona dijo, ¿sabes qué? Ahora te voy a meter a ti a la cárcel hasta que no me perdones, hasta que no me pagues los $1,000. O sea, eso es exactamente lo que el enemigo, le abrimos la puerta al enemigo que nos venga a atacar. Cada pecado que Dios te perdona, ok, tú no perdonaste a fulano, el Señor nos encarcela, nos pone los atormentadores hasta que perdonamos lo que Él nos perdonó. ¡Wow! ¡Qué terrible! Eso les hará mi Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre que nos salvó la vida, nuestro Padre que mandó a Jesús a la cruz del Calvario, nuestro Padre, el que Él ha hecho todo para restaurar la relación contigo y conmigo, nos ha dicho, eso es lo que hará mi Padre Celestial, dijo Jesús. A ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos, porque Dios no quiere un perdón de boca, quiere un perdón de corazón, desde la raíz. Así que vamos a hablar qué no es un perdón, qué no es perdonar. No es perdón esforzarse por olvidar lo que pasó, eso no es un perdón. Negar la ofensa recibida tampoco lo es, porque el negando nada vamos a nosotros a conseguir, no lo vamos a conseguir negando lo que nos acaban de hacer. Pretender que el tiempo borre lo ocurrido, pues tampoco, porque el tiempo no borra nada, ahí se queda. Ignorar lo que pasó y tratar de olvidar, pues tampoco. Simplemente disculpando al ofensor, tampoco lo va a hacer. Así que no perdonar, es decir, te perdono, pero sin haber perdonado de todo corazón. Así que ya dijimos lo que no era perdón. Ahora vamos a hablar de lo que es el perdonar, ¿verdad? El perdonar no es una alternativa, sino un mandamiento de Dios. Un mandamiento de Dios. Mateo 16, 14 al 15 dice, si su Padre Celestial los perdonará, si perdonan a los que les ha hecho mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. O sea, que es una condición. Si yo no perdono, a mí no me van a perdonar. Y ya no estamos hablando del perdón de la salvación. Estamos hablando de las ofensas, de las heridas, de las cosas que pasan al diario vivir, ¿verdad? Entonces, la falta de perdón es una carnada para el enemigo. Eso es lo que tenemos que estar conscientes nosotros en nuestra vida. Número 1, la falta de perdón es una carnada del enemigo. Porque Mateo 18, del 6 al 7 dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor para ustedes que se pusiera una piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Jesucristo habló de que era necesario que las ofensas vinieran. Son necesarias para nuestra pureza, para nuestra limpieza, para nuestra libertad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú perdonas, estás sacando de ti cosas que ni siquiera tú sabes que estás haciendo. La palabra ofensa es una palabra muy especial y proviene del griego escandalón, que significa trampa o carnada. Esta palabra se utilizó en la antigüedad para describir lo que era o como un palo, como cuando alguien va de cacería, ¿verdad? Que tiene un vástago, es una, como si fuera como una caña de pescar, ¿verdad? Es una vara flexible con una carnada que se usaba para cazar animales, para la pesca. Y en otras palabras, cada vez que alguien te ofende o te hiere, le estás tendiendo una trampa o una carnada del enemigo para que se amargue y pierda su bendición. ¡Wow! El amor cubre multitud de faltas, dice la palabra. Nosotras, como hijas de Dios, debemos aprender a cubrir las ofensas en lugar de sacarlas, de recordarlas. Y una de las cosas que más hacemos como mujeres es recordar lo que nos hicieron, ¿verdad?
Yo recuerdo una enseñanza de matrimonio donde decía que nosotros como mujeres vivimos como en círculos y el hombre vive cuadrado. Él llegó a la cuadra de cuenta y se da la vuelta y se le olvidó todo lo que pasó en ese tramo. Pero en cambio nosotros, como estamos dando vueltas y vueltas al asunto, no queremos olvidar. Estamos recordando todo. Así que nosotras como hijas de Dios debemos aprender a cubrir ofensas, no a sacarlas. Y esto solamente se va a lograr cuando tú aumentas tu nivel de amor. Porque el amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Lo más importante de todo es que sigamos demostrando el profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Así que para perdonar hay que checar nuestro nivel de amor. Tal vez estamos muy abajo, ¿verdad? Y hay que subirlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a perdonarnos. Cuando una persona se siente ofendida, no necesariamente el problema es la otra persona. Esto es algo súper clave. Si nosotros entendemos esto de que te estoy compartiendo, cuando menos esto esta noche, ¿verdad? Porque a mí me abrió mis ojos espirituales realmente esto. Cuando una persona se siente ofendida, no necesariamente el problema es la otra persona, sino la misma que está ofendida. Hay personas, hay veces que tú estás en una situación, vas a una reunión, vas a algún lado, ¿verdad? O en tu mismo trabajo, y de repente hay personas, ay, esa persona me cae mal. O sea, no es la persona la que te está cayendo mal, es algo que tú estás adentro ofendida por una situación muy similar tal vez a la que persona está pasando. Así que, ¿cuál es la raíz de la ofensa? La inseguridad y la inmadurez. No perdonamos por ser inmaduras. No perdonamos por tener inseguridad en nosotros. Esto causa que los individuos se ofendan fácilmente. Una persona que es inmadura se ofende fácilmente. Una persona que tiene inseguridad, pues todo le cae. ¿Me entiendes por qué? Porque es insegura en sí misma. Entonces se ofende fácilmente y todo lo toman de forma personal. Porque ven monos que con tranchetes, como decimos. Esto causa que los individuos se ofendan, Así que la inmadurez, ya dijimos que es la inmadurez o la inseguridad, ¿verdad? Porque no es asunto, regreso a esta frase que te dije, que no necesariamente el problema es la otra persona, sino la misma que está ofendida. Nosotras mismas somos el problema si es que no podemos perdonar. Así que vamos a ver consecuencias, porque no creo que una vez sabiendo qué consecuencias vamos a tener, vamos a todavía a quedarnos con el orgullo de no perdonar, ¿verdad? Número 1 es desobediencia a Dios. Con eso es suficiente para nosotros para perdonar todo lo que nos hayan hecho. Porque cuando nosotros no perdonamos, estamos en desobediencia con Dios. No con la persona que nos ofendió, con Dios. El perdón es un acto de nuestra voluntad y decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Es por eso que yo perdono. No porque la otra persona realmente no significa mucho lo que me hizo. No, yo lo hago porque valoro más mi relación con Dios, mi comunión con Dios y amo más a Dios y lo quiero obedecer. Si no perdonamos, no seremos perdonadas por Él. Y ¿sabes qué? Nuestra comunión con Dios se va haciendo más distante, más distante, más distante. Ya va a llegar un día en que ya no sientes a Dios. Y Dios siempre ha estado ahí y está. Lo que pasa que tú no lo sientes. Colosenses 2:13 y 14 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Cuando nosotros heredamos la naturaleza de Adán, la naturaleza pecadora, estábamos muertos en nuestros pecados. Y Dios, cuando vino a nuestras vidas, nos quitó esa naturaleza pecadora y nos dio su naturaleza, una naturaleza de amor,
de que una naturaleza que perdona, una naturaleza que no se ofende, una naturaleza segura, una naturaleza, porque dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos los hijos de Dios. O sea, todo, ¿cómo vas a tener inseguridad o cómo vas a tener falta de autoestima o cómo vas a tener algo que te ofenda si tú eres lo que Dios dice que eres? ¿Verdad? Dios nos ha dado vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y Dios anuló el acta con las cargas que había contra nosotros y lo eliminó clavándola en la cruz. Ahí sí hay un versículo que a mí me fascina, es este. Dios anuló el acta de los cargos que había contra nosotros. Todos los pecados que teníamos desde el momento que nosotros fuimos conscientes de hacer lo que hacíamos, hasta el día, ¿verdad?, de que venga Jesucristo, Él ya anuló esa acta de decretos en la cruz del Calvario, lo clavó en la cruz. Entonces no hay razón para que tú y yo no perdonemos. Otra de las cosas que sucede si no perdonamos es que el enemigo toma ventaja en nuestra vida. Porque la falta de perdón es una puerta abierta al enemigo que destruye nuestro matrimonio, destruye a nuestros hijos, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra salud y muchas otras cosas. Efesios 4:27 dice, porque el enojo o la falta de perdón da lugar al diablo. Mateo 6:12 dice, y perdonándonos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Imagínate, si tienes la costumbre de orar a Dios o repetir el Padre Nuestro todos los días, y tú estás repitiendo, Señor, perdóname mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. O sea, esto es una cosa de limpieza diaria, Señor, perdóname, así como yo perdono cada día a los que a mí me perdonan. Muchas personas no saben perdonar porque ellos mismos no han perdonado su pasado. Muchas de las maneras, cosas que a veces estamos tan enfocadas en los pecados o las faltas de las otras personas, son porque nosotros no nos hemos perdonado, ni nuestras faltas, ni nuestras malas decisiones, ni muchas cosas que nosotros hemos hecho. Es ahí donde cabe la palabra que dice, ¿cómo es posible que tú vas a quitarle la paja a tu hermano cuando tú tienes una viga? Así es, ¿verdad? Por eso es necesario entender que Dios perdona al que se arrepiente. Otra de las cosas que va a suceder si nosotros no perdonamos es que nuestras oraciones son estorbadas. Dios no nos escucha, porque Dios no escucha al pecador. Y cuando uno no perdona, ya te haces pecador. O sea, porque pecado, no creas que nada más ese es el asesino, el adúltero, o sea, el homosexual o tantas cosas. No, ese no es, ¿verdad? Tanto el pecadote. No, una mentira, una falta, lo más mínimo, ¿verdad? Porque Dios no mira pecado grande y pecado chiquito, no hay pecado oscuro ni pecado blanco, no. Entonces, si nosotros no perdonamos, nuestras oraciones van a ser estorbadas. La falta de perdón corta la comunión con Dios y su presencia ya no fluye en nosotros. Marcos 11:25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Yo recuerdo que cuando yo vine al Señor, yo iba a orar y Dios mío, nunca oraba. ¿Por qué? Porque me la pasaba pidiendo perdón por todo mundo, por todo lo que había hecho. O sea, conforme pues pasó el tiempo, ¿verdad? Ya puedo entrar a orar. Pero realmente, como dice aquí, cuando estén orando, primero perdonen. Así que yo tenía que perdonar hasta todo. Y ¿verdad? Por bastante tiempo, pues casi ya ni oraba, porque me la pasaba pidiendo perdón y perdón. Porque ¿de qué servía que yo orara y orara si había falta de perdón dentro de mí? En cambio, cuando tú eres libre de perdón, tú haces una oración de 1 minuto y tienes la respuesta. Amén. Amén. Así que
Para que su Padre, dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel con quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Jesús nos exhorta a dejar lo que hacemos para arreglar primero nuestras cuentas pendientes con la persona que nos ofendió. Para Dios es tan importante que tú restaures a la persona que ofendiste. Es muy importante, porque si no vamos a ser presas fáciles de los verdugos que son los demonios. La falta de perdón atrae los demonios, y cada vez que los demonios te recuerdan lo que la persona ofensora te hizo, te torturará tu mente, tu propia mente, no la de él, la tuya. En el idioma griego la palabra verdugo significa atormentador, que no son otra cosa que demonios. Y si Dios es el que nos entrega a ellos, Dios es el único que nos puede librar, ¿no lo crees? No te dejes torturar más. Ahora que conoces el plan del enemigo, sencillamente no lo aceptes. Usa tu autoridad en Cristo. Sea la palabra que si nosotros resistimos al enemigo, él huirá de nosotros. Resiste los tormentos, resiste a que vengan los pensamientos del pasado, resiste en estar una y otra vez como ensayando, es como si estuviéramos ensayando una obra, ¿me entiendes? De todo lo que te han hecho, lo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y parecemos disco rayado. No, debemos de una vez y por siempre resistir esos pensamientos de resentimiento, de amargura, de ofensa, y decidir soltarlos y ser libres. Vamos a ver los pasos para perdonar. Número 1, toma la decisión de perdonar. Y yo creo que si estás aquí conmigo, es porque tú quieres perdonar con todo tu corazón. Haz una lista de las personas. Yo recuerdo al principio de mi vida cristiana, hacía una lista de todas las personas que nos habían ofendido, ¿verdad? Y que tenía algo contra ellos. Y bueno, y todos los días buscaba y buscaba y buscaba, y bueno, la lista se iba haciendo súper larga, ¿verdad? Pero es bueno, ¿verdad? A perdonar a todas las personas que te vengan a tu mente, que alguna vez pasó por tu mente el haberle guardado alguna ofensa o alguna herida. ¿Por qué? Porque yo quería ser libre. Yo quería que mi padre me perdonara. Yo no quería que Dios me mandara a los atormentadores. Yo quería respuestas a mis oraciones. Yo quería ser feliz. Yo quería ser saludable. Yo quería vivir la vida abundante que Dios quería para mí. Porque el perdón es para ti. Es para ti, no para la otra persona. Es para tu salud, es para tu libertad, es para complacer a tu Padre Celestial. Número 1. Así que hay que expresar ese perdón verbal. Y renuncia a todo espíritu de resentimiento, ¿verdad? A veces hemos perdonado, pero el espíritu de resentimiento no se quiere ir, pero tiene que salir en el nombre de Jesús. Se tiene que salir la amargura que se haya producido, se tiene que salir el odio y se tiene que salir esa falta de perdón. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza ha cambiado. Nosotros somos pueblo escogido por Dios. Somos nación santa. Así que mira qué hermoso versículo. Dado que has obedecido. Si tú has obedecido en lo que dice la palabra, has obedecido en otorgar el perdón a quien lo merece, a quien no, aunque no lo merezca. Por ti. Tú lo estás haciendo por ti. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. O sea que las personas que no perdonen son las que pertenecen a este mundo. Tú y yo no somos de este mundo. Así que si hemos perseverado es por eso. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y no somos de este mundo. Amén. Vamos a orar. Y vamos a concluir esta enseñanza. Dios es un Dios de amor. Y Dios no está enojado contigo. Eso que lo sepas, ¿verdad? De que realmente Dios no está enojado contigo.
¿Sabes con quién Dios se fue encima consigo mismo, por encima de sí? Dios se fue encima del pecado, del tuyo y el mío, sobre la cruz del Calvario, sobre Jesucristo, sobre tu Hijo. Porque dice la palabra que Dios puso el pecado de todo el mundo en la espalda de Jesús. Jesús, Dios lo hizo por ti y por mí. Los puso sobre Jesús. Y Jesús murió por tus pecados y los mismos, y los míos. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil a nosotros perdonar a alguien más? Hoy es un día de libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice la palabra de Dios. Así que no puede haber falta de perdón. No puede haber en tu vida tristeza, no puede haber resentimiento, no puede haber ira, no puede haber odio. Hoy Dios quiere sanar tu corazón y darte una oportunidad nueva de vivir tu vida en libertad y en el gozo del Señor. Oremos. Yo sé que mientras yo estuve compartiendo contigo, Dios te trajo personas en las cuales tú tienes guardada por ahí una ofensa, una herida, o te se recordó algo, ¿verdad? De tu pasado o de algunas cosas. Y tal vez cosas que tú misma hiciste y que tú no te has perdonado a ti misma. Así que dice la palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cansados. A veces hemos hecho tanto para poder olvidar, para poder perdonar, para poder sacar la amargura o el resentimiento, y ya estamos hasta cansadas de no tener ese resultado. Pero hoy te dice el Señor, ve conmigo, que estás cansada, que estás trabajada, ya lo has tratado de miles maneras, ya hasta estás cansada. Yo te haré descansar esta tarde. Yo te haré hacer que realmente haya un arrepentimiento genuino en tu vida, porque Dios te quiere hacer libre. Pues Dios nos dice que Él quiere misericordia y no quiere sacrificios. A veces estamos sacrificando muchas cosas de nuestra vida para obtener o para realmente perdonar, pero realmente lo que Dios quiere es obediencia. Así que Padre, aquí estamos delante de tu presencia esta tarde. Señor, poniéndonos delante de tu presencia, Señor, porque tu palabra ya dice que toda la carta de decretos que había contra nuestra vida y la vida de todas aquellas personas, Señor, fue puesta, Señor, clavada en la cruz del Calvario. Así que, Señor, yo no puedo, Señor, estar acusando o dejando de perdonar a esa persona cuando tú ya la has perdonado. Señor, es como ponerme en el trono tuyo y decir, yo no perdono. ¿Quién soy yo para no perdonar a quien tú ya has perdonado, a quien tú ya has hecho libre? Así que, Señor, por amor a el amor que tú me tienes, por el amor a mí misma, Señor, yo perdono y dejo ir esas personas, yo dejo ir esas ofensas, yo dejo ir esas heridas, yo dejo ir, Señor, todas aquellas cosas que me han hecho. Porque tú, Señor, eres mi libertador, tú eres el que me perdona todas mis dolencias, tú eres el que me has perdonado, Señor, todas mis maldades, tú eres el que has perdonado todas aquellas cosas que ningún hombre, Señor, está dispuesto tal vez a perdonarme, pero tú que eres Dios, me has perdonado. Gracias, Señor, porque juntamente con el perdón, Señor, me has dado una nueva oportunidad de vivir, Señor. Y yo te pido, Señor, por cada una de las mujeres, Señor, que están escuchando, Señor, este mensaje, o todas aquellas que lo van a escuchar, Señor, para que tú les des una nueva oportunidad de vivir. Que esos atormentadores ahora mismo se van en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, porque mientras esa herida, Señor, se mantiene abierta, Señor, esos atormentadores van a estar ahí comiendo cada vez más. Pero hoy perdonamos para que se cierre esa herida y esos atormentadores no tienen más poder sobre la vida de mis hermanas. Gracias, Señor, por el perdón absoluto que tú nos diste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque era un perdón que no merecíamos, Señor, pero porque tú eres un Dios de amor, nos perdonas, Señor, todos nuestros pecados, Señor, los que vamos a cometer y los que hemos cometido hasta que tú regreses. Gracias, Señor, porque tú andas buscando un corazón, Señor, dispuesto a perdonar, Señor, por encima de cualquier cosa. Y te doy gracias, Señor, por eso, porque tú esta noche me has
Señor, ha hecho sentir, Señor, que realmente quién soy yo para no perdonar. Porque primeramente a quien le falto es a ti, Señor. Y yo no quiero perder mi comunión contigo, no quiero alejarme de ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches. Yo sé que después de perdonar, liberarte de ofensas, de heridas, de todo eso, Dios te va a dar un sueño reparador y tú vas a poder experimentar esa libertad y esa vida abundante que Dios ha prometido darnos y nos la dio. Nosotros somos las que nos limitamos, pero no más. Somos mujeres que perdonamos y que tenemos acumulado perdón por adelantado. Amén. Dios me las bendiga. Muy buenas noches y déjame ahí tus comentarios, tus saludos o tus necesidades de oración. Y con gusto lo haré en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Buenas noches.